profesor Federico Ast. Él es graduado en Economía y en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Dirección de Empresas de la IAE Business School. Cursó el Global Solution Program de Singularity University. Fue orador de TED. Ha dictado clases en distintas universidades como Stanford, Berkeley y París. Él es profesor de la disrupción de blockchain, el primer curso de blockchain en español, que está en Coursera, disponible, y es un especialista en innovación cívica y la aplicación de tecnologías como blockchain e inteligencia artificial para la transformación de sistemas legales y gobiernos. Es fundador de Cleros y precisamente nos va a hablar de esta plataforma. Y bueno, pues vamos a transmitir su participación durante 20 minutos. Un poco el trabajo que hacemos desde Cleros y de qué forma estamos tratando de hacer avanzar este movimiento de justicia descentralizada basado en el blockchain y una serie de nuevas tecnologías. Y para empezar, les cuento brevemente lo que es el blockchain, porque quizás no todos lo sepan. Blockchain nace en el año 2008 en medio de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, el derrumbe de los bancos y todo eso. En aquel momento, una persona publica un paper bajo el nombre de Satoshi Nakamoto, una persona anónima, ¿no? Que no se sabe bien quién es, y aquí propone una moneda digital llamada Bitcoin que está construida sobre una tecnología de base de datos conocida como blockchain, ¿sí? Entonces, la gente ya conoce más o menos lo que es el Bitcoin, lo que es el sistema financiero, pero aquí lo que nos vamos a enfocar es en otro aspecto de la tecnología del blockchain que está inspirado en un trabajo de la década del 90, incluso previo al blockchain mismo, llamado Smart Contracts, que es un artículo que escribió un profesor o un intelectual del derecho y la criptografía llamado Nick Szabo. Y en este trabajo, en este artículo, él proponía una tesis muy interesante, que era que estamos avanzando a un mundo digital, un mundo de e-commerce, un mundo donde las transacciones económicas se van a desarrollar cada vez más online. Y sin embargo, todavía tenemos una tecnología de acuerdos analógica basada en ideas del siglo XV, ¿no? La imprenta de Gutenberg, el papel, los contratos. Y lo que decía Nick Szabo era que en este contexto iba a haber cada vez una mayor tensión entre esta nueva economía digital y esta vieja tecnología de acuerdos humanos que tenemos, que son los contratos de papel, ¿no? Y lo que Nick Szabo proponía era un nuevo concepto de acuerdos humanos llamado Smart Contract, que es un acuerdo digital. Y el ejemplo que él ponía en su paper era dos personas, Alice y Bob, en el cual Alice, digamos, le quiere vender un auto a Bob y ambos acuerdan que a través de un smart contract que él le va a hacer un pago a una cuenta digital, ¿no? Y entonces Bob le hace el pago y se lleva el auto y se va a pasear con su mujer. Me imagino que se irán para la Riviera Maya, la playa. Y un día él deja de pagar y entonces el auto se desactiva, ¿no? La llave de Bob se desactiva y se apaga y la llave de Alice se vuelve a encender y ella recupera su auto de manera automática y sin necesidad de ir a la justicia. Entonces, ¿qué tendría que haber pasado para que Alice recupere su auto por la vía legal tradicional? Bueno, tendría que haber ido a un juez, un abogado, presentar su título de propiedad del auto, tendría que haber presentado su contrato con Bob y todo procedimiento muy costoso, muy largo, que le hubiese costado una fortuna, básicamente, recuperar su auto por esta vía. Entonces, lo que traía el smart contract era la idea esta de que el contrato se autoejecuta cuando se cumple la condición dada, ¿sí? La idea de los smart contracts que Nick Szabo propuso en la década del 90 fue una idea teórica por muchos años, hasta que en el 2014 este joven canadiense llamado Vitalik Buterin, él desarrolla un nuevo blockchain llamado Ethereum, y en este blockchain es un blockchain parecido al blockchain de Bitcoin, pero tiene una característica diferente, que es más sofisticado su lenguaje de programación, especialmente para lo que son los smart contracts, ¿sí? Y básicamente cualquier tipo de acuerdo que se pueda escribir bajo la forma de sí, X entonces sí, en principio se puede, escribir o codificar bajo la forma de un smart contract para que se autoejecute. Entonces, imaginemos, por ejemplo,
contrato de una aerolínea con un pasajero en el cual establece que en caso de que el vuelo salga con una demora mayor a 20 minutos, entonces el pasajero va a recibir un reembolso del 20% del valor de su boleto, ¿no? Entonces, cuando se cumple la condición dada, o sea, cuando el vuelo se demora más de 20 minutos, de manera automática el pasajero recibe el pago sin tener que ir a la justicia, sin tener que ir a customer service ni nada. O sea, se autoejecuta la condición que estaba estipulada en el contrato, ¿sí? Entonces, esta idea de los smart contracts de Nick Szabo, sumada al blockchain de Ethereum, empieza a constituir un tipo de tecnología cívica y tecnología legal que se va volviendo cada vez más relevante en un mundo en el cual se cumplen las, digamos, predicciones que Nick Szabo hacía en la década del 90, ¿no? Cada vez más gente trabajando online, haciendo trabajos de software, trabajos de diseño para clientes de todo el mundo, y un mundo en el cual cada vez más inversiones, cada vez más dinero se mueve a través de las fronteras para invertir en diferentes tipos de proyectos, ¿no? Y se empiezan a generar situaciones como esta, donde una persona, digamos, que está en Francia, una emprendedora llamada Alice, contrata a Bob, que está en Guatemala, para hacer un sitio web para ella, ¿no? Y, bueno, hay una disputa y digamos que Alice no va a ir a un abogado en Guatemala o a un arbitraje internacional por un monto de $500, ¿no? O sea, el tipo de economía que como fue evolucionando se hizo demasiado compleja para poder ser resuelta con las herramientas que tenemos de la era convencional del arbitraje o de las cortes judiciales estatales, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto con Kleros? Kleros es un sistema en el cual estas dos partes podrían encontrarse, ¿no? Y Alice hace un pago a un fondo de escrow, un fideicomiso, digamos, donde esos fondos en criptomoneda van a quedar retenidos, y ambos acuerdan que en caso de disputa en su acuerdo, Kleros lo va a resolver, ¿sí? Kleros es un sistema descentralizado de arbitraje, y en caso de que no haya ninguna disputa entre ellos, listo, los fondos se transmiten a Bob, todos felices, no hay problema. Pero si hay una disputa, o sea, Alice toca un botón y dice mandar esto a arbitraje, al cual ambos de manera voluntaria accedieron previamente a su contrato. Entonces, Kleros lo que va a hacer es, de manera automática, elegir un conjunto de árbitros que van a analizar la evidencia y van a votar en el caso. Y todo esto está construido sobre blockchain. Eso significa que nadie puede modificar la evidencia del caso y tampoco nadie puede modificar la forma en que se eligen los jurados. Y todo se va a desarrollar exactamente como está previsto en el código de computadoras. Entonces, estos jurados van a evaluar el caso, van a evaluar el contrato de las partes, van a evaluar el sitio web que presentó Bob y van a votar quién tiene razón. ¿Sí? En este caso, la mayoría vota que tenía razón Alice, entonces los fondos que estaban retenidos en este smart contract que funcionaba como un depósito, le son devueltos a ella y, bueno, cada árbitro cobra una tasa de arbitraje que típicamente sale de la parte perdedora del caso, ¿sí? Es un caso interesante para evaluar acá, bueno, está bien, cómo se eligen los jurados y quiénes son personas, ¿no? Esta señora es una diseñadora web que vive en Vietnam. Ella trabaja en una empresa de diseño durante el día y por la noche, para hacer algo de dinero extra, ella quiere ser árbitro en casos dentro de Kleros y en casos dentro de su expertise. Entonces, una cosa interesante de Kleros es que ella no necesita demostrar su expertise de saber sobre sitios web, tampoco necesita decir cuál es su identidad. Para ser juez dentro de Kleros, alcanza con comprar un criptoactivo llamado Pinakion, es una moneda digital, que es como una especie de token que te da derecho a ser elegido como juez dentro de casos dentro de Kleros. El nombre viene del antiguo documento de identidad que usaban los antiguos griegos Atenas para elegir a sus jurados en sus juicios, ¿no? Entonces, yo tengo esta moneda, es como un ticket de lotería para ser elegido dentro de casos. Kleros tiene muchas cortes distintas, es un sistema con muchas aplicaciones, entonces hay temas de seguros, temas de transporte, puede haber temas de e-commerce. Acá suponemos que, digamos, estas partes acordaron que la disputa se iba a resolver en el caso de websites, freelancing, si queremos. Entonces, esta mujer deposita su moneda dentro de la corte de websites y hay mucha gente más que la deposita y Kleros de manera aleatoria elige, digamos, 5 jurados. Podrían ser 3 o más, depende
tipo de caso, acá supongamos que son 5, y estas personas van a tener el derecho a votar, o sea, a ver el caso y a votar quién tiene razón. Y acá viene otro punto importante de lo que es justicia centralizada, que es cómo nos aseguramos de que estas personas hagan un trabajo honesto, ¿sí? Cómo nos aseguramos de que no voten al azar o cómo nos aseguramos de que realmente no sean sobornados ni nada de eso. Y para esto, Cleros lo que usa es digamos, herramienta que viene de la teoría de los juegos. La teoría de los juegos es una rama de la economía que se investiga de qué forma los agentes económicos deciden en situaciones de incertidumbre, ¿no? Esta persona que está acá es Thomas Schelling, él es Nobel de Economía del 2005, por el desarrollo de un concepto de teoría de los juegos llamado puntos focales, ¿no? Que es sobre cómo la gente toma decisiones en contextos en el cual tiene que coordinarse con los agentes, pero que no saben cómo el otro va a actuar. Entonces, bueno, es como la gente se coordina en estos contextos de incertidumbre, ¿no? Un ejemplo de punto focal es si cada uno de ustedes en la audiencia tuviese que elegir uno de estos 12 números y tienen que elegir el mismo que creen que va a elegir la mayoría, y si lo aciertan, van a ganar dinero, y si no aciertan, van a perder dinero, ¿sí? O van a no ganar nada. Entonces, en este escenario en el cual no pueden comunicarse y tienen que cada uno de manera independiente elegir un número, de manera empírica, cuando hacemos este experimento, la gran mayoría de la gente elige el 1000. Porque, bueno, parece más natural que el resto de los números, aunque cualquiera podría haber sido válido. Típicamente, como el 1000 es un número redondo, la gente tiende a focalizarse en ese número, y eso es lo que se conoce como el punto focal dentro del ejercicio, ¿sí? Ahora bien, si ustedes ponen a un conjunto de árbitros, donde cada uno tiene el mismo tipo de experiencia, ¿no? El mismo de expertise, y cada uno tiene de manera independiente que evaluar el caso del sitio web de Alice y Bob, ¿no? Y cada uno de manera independiente tiene el incentivo de votar como la mayoría, porque si lo hacen ganan dinero y si no pierden dinero. Entonces, en este escenario, el punto focal, el punto de Schelling, va a ser la verdad sobre esta disputa, ¿sí? La verdad entendida no como algo trascendental, sino como el consenso de la comunidad sobre el caso en cuestión, el sentido común, si quieren, dentro de la comunidad de los desarrolladores de sitios web en función de este caso. Y entonces, eh, acuérdense que los usuarios que querían ser jurados tenían que depositar una moneda. Si yo deposito una moneda y voto diferente que la mayoría, esa moneda la pierdo y se le distribuye a los que votan con la mayoría. Y los que votan con la mayoría recuperan su moneda y además cobran una tasa de arbitraje que sale de la parte perdedora, ¿sí? Entonces, lo que esto genera es un sistema en el cual los usuarios que intentan abusar del sistema, abusar ¿cómo? O sea, votando al azar, por ejemplo, o tomando sobornos, tienden a perder sus monedas, ¿sí? Y entonces, a veces puede ser que acierten votando al azar con la mayoría, pero si siguen haciéndolo una y otra vez, en promedio, estas personas van a perder dinero y se van a quedar sin monedas y van a salir del sistema, ¿sí? Por el contrario, los usuarios que voten de manera honesta, o sea, se postulen para casos en los cuales tienen conocimiento digamos, y además se tomen el trabajo de evaluar la evidencia y de votar de manera consciente, alguna vez pueden equivocarse, en la mayoría, porque es un tema subjetivo y a veces interpretaron diferente alguna evidencia, pero en promedio lo que va a pasar es que van a tender a acertar más con la mayoría de lo que erran, y eso va a hacer que vayan ganando dinero a medida que van produciendo decisiones y resolviendo los casos, ¿sí? Entonces, ¿para qué tipo de casos sirve Cleros? Por supuesto, para casos de e-commerce, todo lo que es el mundo digital, o sea, de disputas entre usuarios en una plataforma de comercio electrónico. Puede servir para casos de seguros pequeños, o sea, ¿quién tiene la culpa en un choque? ¿Tiene que pagar el cliente o la aseguradora? ¿No? Ese tipo de disputas se pueden hacer mucho más rápido, más eficiente y más barato con Cleros. Imagínense casos de renta, o sea, entre un arrendatario y una persona que arrenda un departamento, de una disputa sobre si la persona que tiene el departamento o sea, rompió algo y debería darle parte del depósito a la persona que lo arrienda. En este caso, bueno, estamos justamente desarrollando en México una prueba piloto de cómo funcionaría este tipo o sea, de contratos en México para ser resueltos por Cleros. Y después tenemos también
otro tipo de conflictos ya más nativos de la era digital, ¿no? Imagínense un torneo de esports en el cual hay dos equipos con, no sé, cada uno tiene 10 jugadores y están en 10 países diferentes y hay una disputa porque uno acusa a otro de hacer trampa. Nadie va a ir a un tribunal estatal ni a un tribunal, o sea, de arbitraje tradicional para este tipo de disputas que son realmente nativas de la era digital. Necesitan un sistema nativo digital, ¿sí? Entonces, Cleos lo que tiene es que con este sistema de incentivos tan particular que tiene, eh, puede resolver los casos de una forma mucho más eficiente que otros métodos online tradicionales que existen y que se están desarrollando. Los métodos de ODR tradicional generalmente son como, si quieren, mini juicios por Zoom, ¿no? En el cual, o sea, es como un Zoom en el cual hay un árbitro y las partes hacen sus argumentos y funciona más o menos como un juicio tradicional, solamente que a la distancia. Cleros, al usar el sistema este de incentivos tan particular que tiene, es radicalmente más eficiente que los sistemas convencionales y por eso es 10 veces más barato y 10 veces más rápido. En Cleros un caso se resuelve muchas veces en una sola semana, por ejemplo. Entonces, ¿cómo creemos que va a evolucionar el sistema de Cleros dentro del contexto más general del futuro del derecho? Creemos que va a haber los casos más sencillos van a ser resueltos a través de algoritmos de machine learning de manera automatizada. Quizás ni siquiera haga falta usar humanos para estos casos, cuando un algoritmo puede resolverlo de manera más económica y más, más rápida. Creemos que en otro extremo, los casos de más complejidad, los casos que involucren más partes, que requieran mayor interpretación de normas legales, van a seguir siendo resueltos por casos, o sea, por sistemas que son más parecidos a los actuales. Pues seguramente van a ser online, pero de todas formas van a estar, digamos, en manos de árbitros tradicionales y partes, digamos, del procedimiento va a ser parecido al actual. Y en el medio va a haber un gran conjunto de casos que son demasiado quizás complejos para la resolución de machine learning automatizada, pero quizás no van a tener el nivel de costo como que para que valga la pena ir a un procedimiento más tradicional, ¿sí? Entonces, dentro de esa gran cantidad de casos, dentro de ese lugar, es donde seguramente Cleros y la justicia centralizada va a tener un impacto mucho mayor, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, justicia centralizada es un nuevo concepto de justicia que Cleros es la plataforma pionera, pero ya están surgiendo también otras, por supuesto. Y tiene tres, digamos, aspectos fundamentales. Primero, blockchain. Si el sistema está hecho en blockchain, ¿para qué? Para saber que todo el procedimiento se va a desarrollar exactamente tal como estaba previsto en el código y nadie puede modificarlo, ¿sí? Segundo, está basado en las comunidades y los pares como los jueces para resolver los casos, ¿sí? Y tercero, está basado en un sistema de incentivos económicos muy diferente de lo que tenemos actualmente en los sistemas tradicionales, o sea, con todo esto del token y del pago de los juegos, o sea, es el tercer aspecto fundamental de lo que es justicia centralizada. Así que bueno, con esto les agradezco mucho la atención y bueno, nada, quedo abierto a preguntas ahora si tienen algunas. Vamos a pasar las preguntas que hicimos previamente al profesor Federico Ast. Entonces, por favor, si me podrían ayudar Gracias. Listo. Estas están pregrabadas y bueno, las pueden leer aquí y listo. O sea, la evidencia va a depender de cada tipo de caso, ¿no? Por ejemplo, no sé, en un caso, como les comentaba, de seguros, puede ser el accidente del auto. Hay que ver, bueno, no sé, será la evidencia pericial que corresponde, puede ser una foto tomada con el móvil de las huellas del auto en el asfalto y puede ser, digamos, una foto del lugar, lo que tomaría algún perito de seguros para evaluar un caso, o sea, podría ser eso. En el caso que contaba antes de, por ejemplo, el juego en línea y el esports, y en el cual una parte acusa a otra de trampa, pensaríamos que quizás una evidencia puede ser la grabación del juego en el cual se acusa a la parte de hacer trampa, ¿no? Esa grabación se la da a los jurados y los jurados dicen, bueno, por el comportamiento de este jugador en el minuto 4.5, entonces pareciera que hay un comportamiento que es compatible con comportamiento de inadecuado según las reglas, ¿no? Entonces, cada árbitro
cuando toma una decisión, o sea, no es que hace lo que le parece, o sea, cada corte tiene una serie de reglas que los árbitros tienen que evaluar, o sea, son reglas bastante a veces precisas, eh, y bueno, o sea, y los árbitros cuando se coordinan, cuando piensan cómo va a elegir los demás, siguen esas reglas, ¿sí? Y evalúan toda la misma evidencia, y la evidencia realmente, bueno, es que va a cambiar según el tipo de caso en cuestión, ¿no? Pero seguramente va a ser material que puede ser desde print screens en chats de Telegram, fotos, grabaciones de videos de juegos en línea o, bueno, lo que haga falta para el caso en cuestión. O sea, hay varias posturas sobre esto, digamos, y también hay que distinguir, o sea, si lo que nos interesa es si evaluar si el proceso es justo o si el proceso es válido de acuerdo a las normas tradicionales. O sea, eh, es importante empezar desde el punto de partida que Cleros es una herramienta que es voluntaria para las partes, o sea, las partes que van a someter su conflicto dentro del Cleros lo hacen de manera voluntaria, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque eventualmente no habrá otro sistema más adecuado para el tipo de disputa que van a tener. O sea, recuerden que esto está más orientado a temas digitales en el cual realmente no existe una alternativa de ir a una corte estatal o tampoco al arbitraje porque son montos pequeños, ¿no? Entonces, hay que empezar desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, una vez aclarado esto, es importante también ver que hay dos posturas, ¿no? Por un lado, hay algunas personas que han investigado cleros desde el punto de vista, bueno, de la validez legal y en particular de cómo encaja en el marco jurídico de la Convención de Nueva York, que es la que regula, o sea, la ejecutabilidad de las sentencias o laudos arbitrales a nivel internacional, ¿no? Entonces, unas personas, o sea, que investigaron esto, llegaron a la conclusión de que Cleros debería ser considerado como un método de arbitraje perfectamente válido, porque, bueno, o sea, las partes eh, acordaron voluntariamente esto. eh, Realmente, justamente el arbitraje lo que tiene de ventaja es la flexibilidad del procedimental, ¿no? Que las partes, justamente por la naturaleza de su actividad, puedan elegir cómo quieren que se resuelva una potencial disputa. Entonces, cierta gente que estudió esto dice, bueno, no hay ningún problema, y si eventualmente la parte perdedora quisiera ir a una corte estatal para quejarse porque le pareció que el procedimiento no cumplía con sus expectativas, el juez podría tranquilamente decir, no, usted acordó, o sea, someterse a este método de manera voluntaria, así que ahora tiene que someterse a la decisión, ¿sí? Esa es una postura. Otra postura dice que incluso aunque las partes lo hayan acordado de manera voluntaria, de todas formas, la forma en que Telo funciona podría argumentarse que no cumple con ciertas características del arbitraje, que por ejemplo, como son los árbitros anónimos, no habría forma de comprobar de manera fehaciente que una de las partes tampoco es uno de los árbitros, porque podría postularse como árbitro. Entonces, desde ese punto de vista, esa persona diría, bueno, esto no cumple con las características de la Convención de Nueva York, con lo cual sí el juez podría buscar, digamos, revocar la decisión de Cleros o no ejecutarla. Esto después nos enfrenta a otra serie de circunstancias, ¿no? Que, por un lado, eh, si las partes habían acordado usar Cleros, ¿no? Y los fondos estaban depositados en un smart contract, ¿no? Una parte gana y los fondos le son transferidos a ella, la otra parte pierde y va a la justicia. O sea, la parte que pierde no tiene los fondos ahora. O sea, lo que puede hacer es ir a la justicia y ver si puede recuperarlos por una vía judicial contra una parte que está en otro país y que realmente, o sea, por un monto de un caso que pueden ser quizás $1.000. Entonces, como que un poco la gente que investigó esto desde el punto de vista de arbitraje y se encontró con que no cumple con las condiciones de Convención de Nueva York, también un poco se encontraron con una especie de laberinto. Está bien, no cumple, pero ¿qué se sigue de manera práctica en todo esto? O sea, no cumple, pero la plata, o sea, nadie va a ir a hacer un juicio a otro país por un caso de $1.000 porque no está conforme con cómo se resolvió, corriendo el riesgo de que el juez le diga que realmente
esa parte había, o sea, aceptado las condiciones, ¿no? Entonces, como que es un poco lo que esa gente dice, es un poco abstracto el planteo en el fondo. Y también hay otro punto importante de evaluar acá, de considerar que también las normas de arbitraje internacional están también un poco cambiando. O sea, la regulación está cambiando por una serie de transformaciones digitales que, eh, bueno, están cambiando la forma en que nosotros vemos la forma de resolver conflictos. Y esto no solamente afecta a cleros, sino que afecta a todo lo que son machine learning y un montón de otras cosas. Recientemente, el mes pasado, el gobierno británico, o sea, publicó un informe en el cual nosotros colaboramos, donde, bueno, están viendo cómo debería ser el arbitraje en el futuro. Y una de el arbitraje, o sea, de resolución digital de disputas, y uno de los puntos que ellos están viendo como algo importante es que las partes deberían tener una flexibilidad absoluta para elegir el método que les interese usar para resolver sus casos, ¿sí? O sea, es uno de los principios que ellos ven como importantes. Y cuando es una flexibilidad absoluta, esto incluye potencialmente métodos en los cuales no se cumpla la condición de que una de las partes también pueda ser un juez, siempre y cuando hay una serie de herramientas económicas que hace que esa particular condición, que parece digamos, una afrenta a los métodos tradicionales, o sea, Cleros funciona perfectamente bien, incluso aunque pase eso, ¿sí? Entonces, digamos que estamos en una etapa de transición en la cual muchas de las herramientas tradicionales están cambiando y yo creo que, digamos, es bueno tener una mente abierta a alternativas nuevas para resolver nuevos tipos de disputas que nadie había imaginado en la década del 50 cuando la Comisión de Nueva York trató de ver cómo tenía que hacerse el arbitraje internacional. O sea, Cleros es un sistema que cualquiera puede usar, que no se puede censurar a nadie. Cualquiera puede usar a Cleros para lo que quisiera usarlo. Si vos querés usar a Cleros para resolver casos, lo que se te ocurra, o sea, nadie te lo puede impedir. En el fondo, si hay jurados que quieren ser jurados, esto no es de nadie, yo no soy el dueño de Cleros. O sea, es un sistema descentralizado, es como el Bitcoin, ¿no? Esto, cualquiera puede usarlo y, o sea, funciona como una red, pero, o sea, nadie puede impedir que lo use la gente para lo que se le ocurra usarlo, ni para los montos que quiere usarlo. Nosotros no lo desarrollamos pensando en esas cosas. Y también, digamos, si nos metemos más en detalle en lo que es la materia de los casos que puede resolver Cleros. Entonces, por ejemplo, el derecho de libertad de expresión, ¿no? O sea, Cleros no es una herramienta que esté pensada para resolver conflictos de, o sea, libertad de expresión, pero hay algunas disputas del mundo digital que son, bueno, que son disputas de libertad de expresión, aunque no las vemos como disputas de libertad de expresión. Cuando alguien censura un comentario tuyo en una red social, es un moderador de Facebook, o sea, lo vemos como un acto de moderación de contenidos, pero no lo vemos como un acto de libertad de expresión, como digamos en la Convención Cultural de La Haya, ¿no? O sea, esto es una decisión que toma un empleado de una plataforma digital y toman millones por día. Y justamente una de las críticas que tienen estas plataformas es que, bueno, ¿cuáles son las normas que sigue un moderador de Facebook cuando él decide eliminar un comentario o banear a un usuario? Bueno, son las normas que desarrolló la plataforma para hacer esta moderación. Pero ¿qué pasa si después hay gente que podría argumentar, bueno, pero estas normas no deberían ser determinadas por la plataforma? ¿Por qué no son determinadas por los usuarios, que son los que hacen la comunidad? Y ellos deberían ser los que decidan las normas y también los que sean los jueces de si un usuario o cuenta rompió o no rompió una norma digamos, de moderación. Entonces, esto es un poco una cosa de libertad de expresión que Cleros podría hacer de manera, o sea, con sus jurados, en lugar de que lo haga hoy un moderador, sí, un moderador de la plataforma. Y esto, la verdad es que son casos que son cada vez más importantes, porque acuérdense, por ejemplo, no sé, en enero, cuando fue el tema de Estados Unidos, que la gente se metió en el Congreso, Twitter, o sea, baneó la cuenta de Trump. Y hubo mucha gente que lo vio como una ruptura de la libertad de expresión. Y
fue una decisión que tomó una empresa centralizada, o sea, lo tomó el CEO de Jack Dorsey, tuvo que tomar esa decisión en su momento. Y hay gente que dijo, bueno, ¿por qué el dueño de la empresa tiene que tener o sea, la decisión de tomar esto? Por ahí debería ser un ente externo, una tercera parte neutral, que decida qué es válido y qué no es válido. Entonces, digamos, hay muchas cosas que no son libertad de expresión, pero que, digamos, algo tan sencillo como un acto de moderación de una red social es un acto de libertad de expresión en el fondo. Así que, quién sabe hasta dónde puede llegar.